Y bueno amigos, último video del año 2023, a no ser que pase algo excepcional durante el día que llega, wow, esto se puede comentar. De resto, será el último video del año 2023, un año complicado en muchos aspectos, hablando personalmente, que bueno, son cosas que a ustedes no le incumbe, pero creo que un año en el que el Madrid ha hecho las cosas relativamente bien, algún matiz, alguna cosita, pero salvo aquella catástrofe contra el Palancas, que eso nunca debió suceder, y la horrible presentación en el Etihad, creo que el Madrid ha tenido un año bastante interesante. Esperemos que este año 2024 sea muy próspero para todos ustedes, su familia y sobre todo de mucha salud, que al final creo que es lo más importante, pero que también, por supuesto, Diosito, Señor, nos mande la 15ª empacada en una bolsa de regalo. Así que bueno, vamos a reaccionar unas cositas aquí de Mollorons, que tenía como muchas ganas de aparecer otra vez en el canal y la verdad es que esta vez se ha lucido. No los voy a decepcionar, no los voy a defraudar con lo que les estoy diciendo, así que acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas interesantes. Antes, recordarles que si quieren adquirir cualquiera de estas camisetas preciosas que tenemos aquí detrás, en la descripción vas a encontrar un enlace con un código Daniel12, que además te va a permitir ganar un porcentaje bastante interesante en cuanto a descuento. Se los recomiendo mucho, así que si quieren empezar la temporada o el año 2024 con una camiseta del Real Madrid, de cualquiera de estas, que ahí están las 3 equipaciones de esta temporada, o si quieren comenzar, ¿qué te digo? Con una de una temporada anterior, la de la 14ª, todo está disponible. Además venden camisetas no solamente de fútbol, venden de baloncesto, de béisbol, absolutamente todo. En la descripción tienen toda la información. No me enredo muchísimo más. Vamos a pasarnos a la pantalla para reaccionar a lo que les dije, que la verdad es que está bastante interesante. Como siempre, nuestro amigo Mollorons casi nunca nos deja pie. En este caso no ha sido la excepción. Ha hecho uso de su poco cerebro y la verdad es que me ha creado contenido nuevamente. Así que lo que les estaba comentando, vamos a ir reproduciendo y lo vamos a ir analizando juntos. Voy a ponerme los audífonos porque las cosas estas me están duplicando el audio de una manera bastante triste y tampoco es lo ideal. Así que vayamos escuchando. Esa foto, más de uno la vendió como un tridente posible en el Real Madrid, ¿eh? Más de uno quiso soñar o engañó a alguien diciendo que el Madrid podía fichar a Mbappé, a Haaland y también juntar a Bellingham. Aquí se está hablando, para ponerlos un poco en contexto y no tengan que, o si quieren pueden ir a verlo, sobre entender lo que está sucediendo después de 6 minutos y pico, es de que los 3 futbolistas, Bellingham, Mbappé y Haaland, son los futbolistas más valiosos del cierre del año según Transfermarkt, con un valor de 180 millones de euros. Entonces él empieza jugueteando con aquello de que el Madrid iba a fichar a Haaland y a Mbappé y a Bellingham. Entonces, más o menos para que se hagan una idea. Eso es, a día de hoy eso solo puede hacer Transfermarkt en esa foto, ¿no? Y si alguien estuvo cerca de hacerlo, fue el Borussia Dortmund, que tuvo a Bellingham y tuvo a Erling Haaland. Hay que felicitar a Zorc, ¿no?, al director deportivo del Borussia Dortmund, por haber tenido esas dos bestias en momentos diferentes, pero no muy allá en el tiempo, ¿no? A Erling. Es importante que por lo menos el Real Madrid tiene la oportunidad de fichar a uno de estos cracks. El caso de Bellingham, el Barça ni siquiera puede soñar. Es que Laporta no puede acostarse en su cama esta noche y soñar que puede fichar a cualquiera de estos. Es que ese es el problema. Ni siquiera en sueños pueden adquirir a uno de estos 3 futbolistas. Entonces, creo que me parece un poco ridículo. Es como que yo vengo un amigo y se compra un carro modelo 2020 y yo digo, no, pero ese modelo ya hace 3 años que salió, cuando yo no tengo seguramente la capacidad de comprarme un vehículo también de último modelo. Es básicamente algo así, que para mí se resume en algo muy sencillo, es la cochina envidia. Qué sentimiento tan feo, mi gente. Ojalá ninguno de ustedes tenga que sentirlo y sobre todo expresarlo de esta manera durante miles de personas. Haaland y a Jude Bellingham. Sí, claro que coincidieron. Ah, bueno, no, coincidieron, perdón, es verdad. Claro. Llegaron a coincidir, sí, señor, es verdad. Pues ahí hay que poner en relevancia al director deportivo del Borussia Dortmund, evidentemente. Y con todo me he perdido la pregunta, yo no me acuerdo. ¿Qué me habías preguntado? Es increíble que, bueno, ni siquiera se acordaba que Haaland y este amigo Bellingham estuvieron juntos en el Borussia Dortmund.
Yo quiero decir algo muy rápidamente. Imagínense que al Real Madrid se le dé por este año, este verano que va a... Se supone que él debería estrenar el estadio ya totalmente acabado. Imagínense que se le ocurra fichar a alguno de estos dos animales. Es que lo que van a tener que mamar los haters va a ser una cosa sin precedentes. Puede que le salga mal, puede que le salga mal. Evidentemente hay cosas que pueden salir mal en la vida y esto seguramente no va a ser la excepción. Puede salir algo mal, pero imagínense el pánico que va a sembrar un equipo con Bellingham, con Vinicius, con un Mbappé o con Haaland, que yo creo que de estos dos el más cerca a día de hoy es Mbappé, por mucho que nos cueste reconocerlo, porque me cuesta creer que Haaland vaya a salir del Manchester City por muchísimas razones y yo no sé, por ahí hay muchas cosas, mucha gente diciéndolo, pero a mí me cuesta creer a día de hoy que Haaland vaya a salir por lo menos esta. Me cuesta creerlo la siguiente temporada, imagínate al finalizar esta temporada. Entonces, es algo a tener en cuenta ahí, pero imagínense nada más ese escenario posible, lo que van a tener que tragar es una cosa impresionante. Así que esperemos que Florentino haga algo importante este siguiente verano. Escuchemos. Necesita Mbappé irse a un club grande como el Real Ojo con Madrid esto. para ser el primero de esta lista, ser el que más valga. No, al Liverpool. Necesita Mbappé llegar a un club grande, llegar al Madrid. No tiene por qué ser el Madrid. El Madrid es un club más, como lo puede ser. Bueno, puede ser el Bayern, puede ser el Manchester como el City. Valladolid o el Rayo Vallecano. Es decir, O sea, imagínense ustedes lo absurdo de lo que estamos escuchando. El Real Madrid es un club más como el Valladolid o como el Rayo Vallecano. Evidentemente es una forma de faltar el respeto al Real Madrid. Es algo que les decía hace un par de días o ayer mismo, no recuerdo muy bien, que este hombre está tan sobreexaltado con algo que tiene que ver con el Real Madrid, tiene un rencor, un resentimiento tan bestia que ni siquiera es capaz de pensar coherentemente, va y suelta cualquier barbaridad. Incluso el Real Madrid comparado con el Bayern, con el Liverpool, con el Milan, que son para mí equipos más históricos que el Palanca Fútbol Club, ya esos equipos le quedan pequeños. Juntamos la historia de estos tres grandes y no hacen la historia del Real Madrid. Es algo que evidentemente ellos tienen clavado muy dentro, pero imagínate tú que tengas que decir que el Madrid es un club más como el Valladolid o como el Rayo Vallecano para intentar hacer ver que no tengo ni idea. Pero vale que vamos a seguir, que se pone interesante todavía. Clubes de la Liga Española. No, ahora en serio. No, sí, se pueden ir clubes más grandes que el Madrid, claro, como el Bayern de Múnich o incluso el Liverpool que hablábamos ayer, ¿no? Clubes que... Más grande. Lo que les está diciendo, más grande que el Real Madrid, eso nada más se entiende en la mente de un retrasado mental. Y yo siempre trato, muchachos, de ser respetuoso, pero honestamente, ¿cómo mantienes el respeto con una persona que habla tantas estupideces, tantas barbaridades? Que es una cosa desquiciante en general. Grandes como. No, quiero decir que clubes grandes en Europa, como el Liverpool, que también tienen... No, pero dijiste más grandes. Ya, ¿Cómo es más grande? O sea, en Europa el más grande es el Madrid, que es el que más No. Lo que dice Moisés es que Liverpool tiene más letras que Madrid. Por eso Ahí es más está, grande. más grande, más largo. Ah, por el tamaño. Ok. No tiene por qué ir solo al Madrid para optar al Balón de Oro o para ser el más cotizado, ni mucho menos. Al final de esto de lo que se trata es de meter la pelotita en la portería rival. Y Mbappé, le pongas la camiseta que le pongas, Sí, pero tiene un gol. jugando el Paris Saint-Germain no tiene la repercusión ni la capacidad de ganar lo que puedes ganar en un equipo grande de verdad. No, pero escúchame una cosa. Bueno, es que el Paris Saint-Germain es verdad que es un sucedáneo de equipo poderoso. Porque lo único que tiene es dinero y lo gestionan aparentemente desde fuera, sin ver las cuentas, mal porque no atinan. Pero bueno, fuera de París, si Mbappé fuese al Liverpool, fuese al Manchester United, al Manchester City, pues podría ser evidentemente el primero de esa lista de futbolistas más valiosos. Ahora, a todo eso hay que decir que en el fútbol, sobre todo según los técnicos, se pagan dos cosas, que es el gol y la velocidad. Y Mbappé tiene gol y velocidad, sin ninguna duda. Mira, qué lindo los globitos, eso que te salen. Haaland tiene gol y tiene es un tractor cuando arranca imparable. Y luego Bellingham pues está demostrando ser un muy buen futbolista que llega desde la segunda línea. Imagínense cómo cerramos todo esto. A ver, él dice que Mbappé va a meter goles donde vaya y que no necesita estar en el Real Madrid para estar más cerca de ganar el Balón de Oro.
Yo creo personalmente, y no porque sea el Real Madrid, que la opción más cerca de ganar un Balón de Oro es seguramente el Real Madrid. Incluso el mismísimo Barça creo que acercaría un poco más a Mbappé de ganar el Balón de Oro si hiciera la temporada, por ejemplo, que hizo Haaland la temporada pasada y que terminaron robándole el Balón de Oro. Pero lo que quiero decir es cómo finaliza. Él dice que se paga la velocidad, se paga el gol, y obviamente estos dos tienen eso, una velocidad explosiva demoledora, y que además los dos tienen muchísimo, muchísimo gol. Y finaliza diciendo que Bellingham tiene, aparenta, ni siquiera lo afirma, ser un estupendo futbolista. Es que me da un ataque de risa, pero un ataque de tristeza de verdad, ver la decadencia de ESPN. Es evidente que esto es un show. ESPN sabe que manteniendo a un payaso, un bufón como el gordito este, le va a ir bastante bien porque va a tener más visualizaciones. La gente va a escuchar al señor Llorons para reírse o para hacer un video como yo diciendo que es un retrasado mental. Pero imagínense ustedes que el portal especializado en mercadeo y todas estas cosas, estadísticas, etcétera, coloca al mismo nivel a Bellingham que a Mbappé y a Haaland, que yo creo que es discutible en muchos aspectos, sobre todo porque, bueno, Bellingham ni siquiera es delantero y el hecho de que esté ahí ya es otro cuento, pero para que venga un señor que salió de no sé dónde, obviamente del vientre de su madre, a decir que Bellingham, comparado con esto, es sencillamente un estupendo futbolista. Lo que mismo que les he dicho con Vinicius, que también seguramente si hubiera tenido mi canal se los hubiera dicho cuando estaba lo de Cristiano, lo que van a tener que mamar de Bellingham va a ser una cosa impresionante. Así que bueno, acostumbrémonos, esperemos que este video tenga bastante buena repercusión para que vean cómo intentan relatarnos durante toda una vida. Y bueno, el año que viene esperemos que este hombre siga haciendo el ridículo, porque yo lo disfruto muchísimo, sé que ustedes también, porque son unos cachondos. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid, que el 2024 nos traiga la 15ª. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, feliz año.